En una tarde fresca de julio de 2022, exactamente a las 7:00 en una modesta cafetería a la orilla de la carretera, se convirtió en el escenario de un encuentro que desafió todas las expectativas. Lila, una dedicada mesera, que lucha por mantener a su hijo de 6 años, Ethan, transcurría su turno con una tranquila determinación. Cada orden y cada sonrisa eran sus actos diarios de resiliencia, en un mundo que a menudo la pasaba por alto. Pero cuando esa noche fatídica se abrió la puerta, se encendió en el aire una pregunta. ¿Podría un multimillonario, cuyo nombre es sinónimo de innovación y fortuna, realmente intervenir en tu vida y cambiar tu destino? Este fue el comienzo de un milagro que nadie pudo prever. A las 7:03 p.m., mientras el suave murmullo de las conversaciones y el ruido de los platos servían de reconfortante telón de fondo, la puerta de la cafetería se abrió de par en par. Entró una figura alta y discreta, cuya presencia provocó una ola de asombro silencioso en la sala. Vestido con una sencilla camiseta de cuello redondo y unos jeans bien gastados, el hombre se movía con una confianza suave que parecía fuera de lugar en la humilde decoración del local. No era otro que Elon Musk, el multimillonario cuyas empresas han transformado industrias enteras y cuyo nombre resuena en todo el mundo. A pesar de su riqueza astronómica y sus logros récord, esa noche se mostraba exactamente como cualquier otro cliente que busca un respiro momentáneo del implacable ritmo de su extraordinario mundo. Los ojos de Lila se agrandaron al verlo. Por un fugaz instante, el bullicio cotidiano, el ritmo constante de las órdenes, los suaves acordes de un jukebox vintage y los murmullos de las conversaciones, se desvaneció en un silencio surrealista. Allí, bajo el modesto resplandor de las luces de neón de la cafetería, estaba Elon Musk, un hombre cuya fortuna se mide en miles de millones, adentrándose en su pequeño reino como si el destino mismo lo hubiera convocado. Su corazón latía con fuerza mientras reunía las fuerzas necesarias para saludarlo con la calidez habitual que lo caracterizaba. «Buenas noches», dijo Lila, con una voz que combinaba la cortesía y una serena determinación forjada en incontables adversidades. Los ojos de Elon, agudos pero amables, se encontraron con los suyos mientras escudriñaba los modestos alrededores de la cafetería, un lugar que había servido a generaciones de personas comunes. Casi de manera casual, respondió: «Tomaré un café y una hamburguesa, término medio sin cebolla». Su tono era suave, y cada palabra estaba impregnada de una consideración tácita que desmentía la simplicidad de su pedido. Mientras Lila anotaba su solicitud en el blog de pedidos, no pudo evitar notar un destello curioso en sus ojos. Con un murmullo bajo y casi cómplice, añadió: «Tu energía es extraordinaria. Me recuerdas a alguien que nunca deja que los desafíos de la vida apaguen su espíritu». Esas palabras hirieron profundamente el resguardado corazón de Lila. Los recuerdos de largas y agotadoras jornadas de comidas perdidas y de noches enteras preocupada por el alquiler y el futuro de Ethan inundaron su mente. En ese breve intercambio se forjó una conexión, un vínculo que trascendía la riqueza, la fama y las luchas cotidianas. Durante toda su comida, Elon comió despacio, saboreando cada bocado como si cada porción formara parte de una narrativa más amplia y no dicha. De vez en cuando su mirada volvía hacia Lila y, con un asentimiento silencioso o una sonrisa fugaz, reconocía su presencia como si confirmara que ella realmente importaba. La cafetería, que normalmente se llenaba con el bullicio informal de la vida diaria, ahora brillaba con una energía casi mágica, un instante suspendido entre la rutina ordinaria y un destino extraordinario. Después de terminar su comida, Elon se levantó de su asiento con una calma deliberada. Metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó un sobre doblado cuidadosamente acompañado de un pequeño fajo de billetes. Con esmero medido, colocó estos objetos sobre el mostrador, donde trabajaba Lila y, con un tono suave pero claro, dijo: «Quédate con el cambio. Y por favor, lee esto cuando tengas un momento». Antes de que Lila pudiera ordenar sus pensamientos o formular alguna pregunta, él se dio vuelta y salió por la puerta, dejando tras de sí un silencio profundo y un persistente sentimiento de asombro que llenó la sala. Durante varios largos minutos, Lila se quedó paralizada,
con los ojos fijos en el sobre como si contuviera las respuestas a todas las preguntas que la habían atormentado durante años. Con manos temblorosas, retiró con cuidado la nota y el cheque. Se le cortó la respiración al ver que el cheque era por $10,000, una suma que, en el contexto de sus luchas financieras diarias, parecía tanto fantástica como transformadora. La nota, escrita en una elegante caligrafía cursiva, decía: «Sé, querida Lila, sé en el poco tiempo que he estado aquí he sido testigo de una resiliencia y una gracia verdaderamente raras. No conozco toda tu historia, pero veo las cargas que llevas con una determinación inquebrantable. Permite que este regalo sea un pequeño paso hacia el futuro que mereces. Para ti, para tu hijo, y para todos aquellos que trabajan en silencio en las sombras. Recuerda, quienes perseveran jamás son realmente invisibles. C. Elon Musk. 10 de julio de 2022. Una torrente de emociones invadió a Lila. Las lágrimas le nublaron la vista mientras absorbía cada palabra, cada trazo de tinta que parecía validar las penurias que había soportado, y encender una chispa de esperanza en su alma agotada. Allí estaba un hombre definido por revoluciones tecnológicas y logros innovadores, reconociendo su lucha diaria por mantener a Ethan. La importancia del momento era asombrosa. Los $10,000 podrían cubrir el alquiler de 6 meses, reparar un calefactor roto que había plagado su modesto apartamento durante mucho tiempo, y contribuir a los útiles escolares de Ethan, que cuestan aproximadamente $50 al mes. Más allá de eso, era un símbolo, un faro de esperanza que brillaba en medio de la oscuridad de la supervivencia diaria. Incapaz de contener la abrumadora oleada de emoción, Lila se apresuró hacia la trastienda de la cafetería, una pequeña y desordenada sala detrás del mostrador, y marcó inmediatamente el número de su amiga más cercana, Mia. En cuestión de minutos, Mia llegó. Su cálida presencia era como un refugio en medio de la tormenta, y juntas se retiraron a un rincón tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Allí, entre susurros y el suave tintinear de tazas de café, Lila relató los surrealistas sucesos de esa noche inolvidable. «No lo puedo creer, Mia», susurró Lila, con la voz cargada de emoción. «Elon Musk, el multimillonario, me dejó este regalo. Yo no sé qué hacer». Los ojos de Mia se suavizaron al captar cada detalle, mientras apretaba suavemente la mano de Lila en señal de consuelo. «Lila, siempre has sido la persona más fuerte que conozco», dijo con ternura. «Esto no es un error, es una señal de que mereces toda la felicidad que se te viene. Piénsalo, has atendido a 150 clientes cada noche, trabajado turnos interminables, y aún así, nunca te has rendido. Este regalo es para ti, para Ethan y para el futuro por el que has estado luchando». La conversación fluyó lentamente, acompañada del murmullo de otros clientes y el ocasional sonido de un plato siendo lavado. Afuera, la noche de verano avanzaba silenciosamente, pero en ese reservado rincón, la esperanza y la solidaridad florecían como una rara flor rompiendo el concreto. Cada palabra de Mia reafirmaba el valor de Lila, mientras que el cheque y la nota se sentían como pruebas tangibles de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. La mañana siguiente, el 11 de julio de 2022, no solo trajo los primeros rayos del amanecer, sino también una ola inesperada de cambio. Al salir de la cafetería con la nota y el cheque guardados con seguridad, Lila sintió cómo una nueva fuerza se despertaba en su interior. Con una mezcla de incredulidad y cauteloso optimismo, se dirigió al banco local en Main Street. A las 9:15 a.m., un amable cajero familiarizado con las dificultades de esta comunidad unida, procesó su depósito. La confirmación de los $10,000 fee, con cifras precisas documentadas en un reluciente estado de cuenta, resultó casi surrealista. Por primera vez en años, Lila se permitió creer que el futuro podría depararle promesas. Animada por este inesperado salvavidas, Lila decidió invertir en su propio futuro. Desde que tenía memoria, había soñado con volver a estudiar y perseguir una educación que abriera puertas a oportunidades, mucho más allá de las limitaciones de la cafetería. Esa misma tarde, se inscribió en un programa de contabilidad en el Central Valley Community College,
donde la matrícula por semestre era de aproximadamente 3.000. Una cifra que, aunque intimidante, ahora parecía al alcance. Mientras completaba la documentación necesaria con determinación temblorosa, Lila recordó las palabras de su difunta madre. Nunca dejes que el mundo te desgaste, Lila. Hay un fuego en tu interior que ninguna adversidad podrá apagar. Equilibrar largos turnos en la cafetería con clases vespertinas no fue tarea fácil, pero Lila enfrentó el desafío con un vigor renovado. Con el paso de los meses, su transformación se volvió realmente notable. Para septiembre de 2022, G22 per su desempeño académico había mejorado en casi un 15%. Y cada nota, ganada con tanto esfuerzo, era un testamento de su inquebrantable determinación. Cada vez que Ethan anunciaba con orgullo a sus amigos, «Mi mamá va a la universidad», el corazón de Lila se llenaba de orgullo, pues esas inocentes declaraciones eran constantes recordatorios de por qué luchaba tan arduamente día tras día. Pero el impacto de aquella extraordinaria noche no se quedó confinado a las paredes de la cafetería. En una época en la que las noticias viajan rápido, un cliente local que presenció el encuentro tomó una fotografía discreta de Elon Musk, sentado en el mostrador, a media mañana del 11 de julio. De esa imagen, junto con la expresión visiblemente emocionada de Lila, al sostener la nota doblada, se había subido a las redes sociales. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. Las plataformas sociales explotaron con discusiones y desconcierto. Los tweets comenzaron a llegar desde todo el país, con hashtags como «Qué bondad en acción», «El milagro inesperado» y «Elon Musk se preocupa», tendiendo a ser tendencia a nivel regional. Los medios de comunicación locales recogieron la historia, y pronto las principales cadenas estaban entrevistando al personal de la cafetería. Un video viral mostraba el testimonio de un cliente habitual de toda la vida, quien decía: «He venido aquí por años y nunca he visto algo así». Es como si el universo decidiera darle a Lila una segunda oportunidad. La historia, verificada por múltiples fuentes, se convirtió en un símbolo de esperanza y compasión, inspirando a innumerables personas a compartir sus propios actos de bondad. Para Lila, la repentina explosión de atención fue a la vez abrumadora y reconfortante. De la noche a la mañana, se convirtió en una heroína inesperada para muchos. Los comentarios iban desde expresiones de admiración por su perseverancia, hasta mensajes emotivos instando a otros a devolver la bondad. La historia no trataba solo de un cheque de 10.000, se trataba de reconocer la dignidad de cada individuo y el poder transformador de la compasión. Las publicaciones en redes sociales detallaban cada cifra exacta: el cheque de $10,000, el modesto alquiler mensual de la cafetería de $1.20, los aproximadamente $200 de las facturas de servicios, e incluso el costo de los útiles escolares de Ethan, que rondaban los $50 al mes. Estos detalles concretos otorgaban autenticidad a la narrativa, recordándole a todos que detrás de cada historia viral hay una lucha humana real. Inspirada por este apoyo sin precedentes, Lila comenzó a ver que su transformación podía tener un efecto. Dominó mucho más allá de su propia vida. Motivada por el gesto de Elon y la abrumadora respuesta en redes sociales, decidió establecer un pequeño fondo comunitario. Apartando el 10% de sus nuevos ingresos, Lila creó un fondo destinado a apoyar a padres solteros y estudiantes que enfrentan dificultades económicas. Para diciembre de 2022, necesitara masillos, este fondo ya había ayudado a más de 20 familias locales, siendo un vivo testimonio de cómo un acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena de esperanza y solidaridad comunitaria. Sin embargo, a medida que su vida comenzaba a cambiar de maneras que solo había osado soñar, una pregunta persistente se hacía eco en sus pensamientos. Tarde en la noche, cuando la cafetería estaba en silencio y Ethan dormía plácidamente, Lila se encontraba mirando por la ventana, esperando, quizás, ver regresar al enigmático multimillonario. ¿Fue su presencia esa noche simplemente un milagro único, o presagiaba un compromiso más profundo para ayudar a quienes luchan en las sombras? El misterio de la visita de Elon Musk permanecía sin respuesta, un recordatorio sutil de que a veces, las transformaciones más profundas comienzan con un acto inesperado. En las tranquilas noches, después de que Ethan se había acostado,
Lila se sentaba en su pequeña mesa de la cocina con una taza de café tibio y su bien usado diario extendido ante ella. Cada entrada documentaba el camino desde la adversidad hasta la esperanza, registrando cada detalle, el momento exacto en que se depositó el cheque, el porcentaje exacto de mejora en sus calificaciones, y los logros incrementales de su fondo comunitario. Números y fechas. 10.000 el 10 de julio de 2022. 150 clientes atendidos cada noche. Un aumento del 15% en el rendimiento académico para septiembre. Se convirtieron en el mosaico de su nueva realidad. Era una realidad en la que la esperanza se medía en hitos tangibles, y cada acto de bondad era un escalón hacia un futuro más brillante. A medida que el verano dio paso al otoño, la transformación de Lila continuó inspirando a todos a su alrededor. La historia viral no solo le había traído alivio financiero inesperado y validación personal, sino que también había unido a la comunidad. Los vecinos y clientes habituales comenzaron a verla no solo como la mesera que servía café y hamburguesas, sino como un faro de posibilidad. Las conversaciones dejaron de centrarse en las quejas diarias para girar hacia planes futuros, educación y la innegable fuerza que se encuentra en el apoyo comunitario. Una fresca noche de diciembre, mientras una ligera nevada caía afuera, Lila se encontró sola en la trastienda silenciosa de la cafetería. Bajo el suave resplandor de una lámpara solitaria, desenvainó con cuidado la nota de Elon Musk, ahora enmarcada en la pared como un recordatorio diario de aquella noche milagrosa. La elegante caligrafía y las emotivas palabras brillaban a la luz de la lámpara, símbolo de esperanza en medio de los desafíos cotidianos. En ese momento íntimo, Lila hizo un voto silencioso de continuar devolviendo esa bondad, ya fuera a través de su fondo comunitario, orientando a otros o simplemente ofreciendo un oído atento a quien lo necesitara. Se comprometió a mantener vivo el espíritu de esa noche. Para inicios del invierno, la vida de Lila floreció de formas que pocos hubieran imaginado. Sus estudios prosperaron, sus iniciativas comunitarias se expandieron, y la risa de Ethan llenaba su modesto hogar con una energía que superaba cualquier estabilidad financiera. Incluso organizaciones locales comenzaron a contactarla, ansiosas por colaborar en proyectos destinados a elevar a aquellos que, como Lila, alguna vez se sintieron invisibles. La sensación viral en las redes sociales se había convertido en un catalizador para el cambio en el mundo real. Un movimiento vivo y palpitante basado en la compasión y la resiliencia. Los informes de noticias locales confirmaron que en pocos días, cientos de personas habían visitado la cafetería, dejando mensajes de apoyo y admiración en un tablón comunitario. En línea, el hashtag #EPELegado de Lila fue usado por miles para compartir sus propias historias de superación. Estudios realizados en 2023 ya habían demostrado que los actos de bondad no solo mejoran la salud mental individual, sino que también fortalecen los lazos comunitarios. Y la historia de Lila era el ejemplo perfecto de este fenómeno en acción. Sin embargo, en medio de todo este cambio positivo, Lila nunca olvidó el enigma silencioso que la había puesto en este nuevo camino. Cada día, mientras servía café con su renovada sonrisa, se preguntaba en silencio si Elon Musk volvería a la cafetería. Aunque él nunca regresó, su breve encuentro había encendido una chispa que transformó no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Su acto anónimo de generosidad se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, a veces, los momentos más inesperados pueden cambiarlo todo. La fiebre en las redes sociales continuó extendiéndose hasta bien entrado el nuevo año. Entrevistas, publicaciones en blogs y segmentos noticiosos detallaron cómo un simple acto de un multimillonario había desencadenado un efecto dominó de cambios positivos. La historia de Lila se citó en reuniones comunitarias, y los líderes locales utilizaron su ejemplo para lanzar nuevas iniciativas destinadas a apoyar a familias en dificultades. Cada punto de datos, el monto del cheque, los gastos mensuales, el número de personas ayudadas, subrayaba una verdad simple: la bondad, cuando se comparte, se multiplica exponencialmente. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, el viaje de Lila siguió siendo un faro poderoso para su comunidad. Con cada día que pasaba, el eco de aquella noche fatídica se hacía más fuerte, y su determinación de marcar la diferencia se intensificaba.
Cada sonrisa de un cliente agradecido, cada nota de agradecimiento en las redes sociales y cada logro en sus estudios se integraban en un tapiz más amplio. Una narrativa que demostraba que incluso en medio de la adversidad, la esperanza puede prevalecer. La notable transformación de Lila, de ser una mesera trabajadora y agobiada por los desafíos diarios, a convertirse en una estudiante empoderada y líder comunitaria, nos recuerda que incluso la chispa más pequeña de generosidad puede encender un movimiento de cambio. En el vertiginoso mundo actual, su historia nos enseña a valorar cada acto de bondad y a invertir en nuestro propio potencial y en el de nuestras comunidades. Aprovecha las oportunidades, comparte tus propias historias de resiliencia y deja que la compasión te guíe. Si la historia de Lila te ha conmovido, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más relatos inspiradores y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Recuerda, un solo acto de bondad puede cambiar el mundo.